diferentes, situaciones de sufrimiento, situaciones de, como decía, de corregirlo, de gritos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir ahí enseñándole lo que es el evangelio. Entonces, la maternidad siempre tiene que apuntar a Cristo. La maternidad apunta a Cristo, ya que Cristo es la promesa de Dios para la salvación de todos los suyos. Desde Génesis 3:15, el llamado es: de la simiente nacerá del vientre de una mujer. Sabemos que esa mujer era María, la madre de Jesús, en el cual se cumplen todas las promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, tener hijos no se trata en primer lugar de las mujeres, sino que se trata de que sus vientres colaboran a tejer las generaciones de las que el Salvador vino. La maternidad colabora a nutrir generaciones que proclamen a Cristo, ¿cierto? Ellos son colaboradoras, ¿no es cierto? Instrumentos el cual el Señor ha usado para poder llevar a cabo la misión que Él tiene. La tarea es apuntarlos a Él, porque la gran necesidad del corazón que tienen nuestros hijos es de conocer al Salvador. Ya que desde pequeñitos nosotros todos hemos nacido en pecado, ¿no es cierto? Y si no fuera porque de repente el trabajo de una madre o porque alguien nos habló del evangelio, estuviéramos, como dice Efesios, muertos en nuestro delito y pecado. Así que somos misioneros en nuestro hogar. Ese es nuestro primer campo misionero. Sin embargo, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos en cual la sociedad desprecia la maternidad. Hoy en día la maternidad no es muy vista con buenos ojos, ya que se considera como una carga o como algo demasiado sacrificial, en la cual no están muchos dispuestos a poder asumir esta responsabilidad. Algunas mujeres han respondido a este ataque frontal, dice, como el diseño de Dios, que la mujer, al hacer que la maternidad es su fuente de identidad, su propósito y plenitud, de donde procede un corazón que aún está inclinado a la autonomía. Por un lado, hay mujeres en las cuales creen que al tener hijos van a llegar a ser una mujer realizada, ¿no es cierto? Y por otro lado está estas personas que ven a los hijos como una carga, ¿no es cierto? O como un tropiezo para sus vidas, de cuales frustra de repente su carrera profesional o les puede limitar de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se puede ver? Cuando adoptamos los múltiples consejos que encontramos en las redes sociales, nos comparamos o se comparan con otras madres y a veces llegas a pensar que eres insuficiente. ¿Ves, no es cierto? Los modelos de las madres que el mundo vende, por así decirlo, las redes sociales, y dices, no, una mujer exitosa, una mamá de repente con un buen empleo, con una buena carrera profesional, y tú de repente que no tienes un estudio o una carrera profesional y solamente te has dedicado a cuidar hijos, te ves como algo insignificante o algo menos que otras personas. Hermanos, podemos decir nosotros que la maternidad no es algo romántico, sino que requiere sacrificio, requiere energía física y espiritual, ya que el agotamiento al criar hijos es el agotamiento físico, el agotamiento incluso espiritual es como digo, es cansado. Nosotros los que ya somos papás lo hemos experimentado y podemos testificar en muchas ocasiones de que a veces sentimos que las fuerzas ya no nos dan, ¿no? Decir, hoy, pero quiero hacer de repente descansar, pero tu responsabilidad que tienes con tus hijos de poder atenderlos no te deja, ¿no es cierto? Y en algún momento de nuestras vidas nos sentimos cansados, nos sentimos incluso agotados, y a veces incluso podemos llegar a la amargura, a la queja y a la frustración, en decir, ya no sé qué más hacer. Hermanos, es por eso que nosotros necesitamos volvernos a la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos encontrar fuerzas, ¿cierto? Hay una parte en la Escritura en la cual dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, serán como el águila, dice que correrán o caminarán o volarán y no se cansarán, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que volver a la cruz de Cristo para reavivar nuestro corazón y poder ver o renovar nuestra perspectiva. La misión de ser mamá del año no es una meta. Hay algunos que dicen, no, yo quiero ser la mamá del año, la mamá ejemplar. No, tenemos que entender que nosotros o ustedes también como mamás son personas pecadoras y están criando hijos pecadores, ¿no es cierto? Que tienen dificultades, tienen defectos, pero sin embargo eso no le hace ser una mala madre. No le hace ser una mala madre, sino que estamos en el proceso, como decía. Ya que tú, por ejemplo, al cambiar un pañal sucio, o en cada desvelo, en cada berrinche, en cada enfermedad que pasas, o incluso en cada enojo, ira que puedas estar teniendo,
tú tienes que saber entender que ese es parte del proceso en el cual el Señor nos está enseñando, nos está discipulando, por así decirlo, o preparando para nosotros ser pacientes, ¿no es cierto? Ser misericordiosos, así como Él es misericordioso con nosotros, nosotros también tenemos que demostrar, ya que el Señor mucho enfoca y hace, o toma como ejemplo, ¿no es cierto? Que el amor de Cristo es como el amor de una madre, dice, ¿no es cierto? Que se desvela, que no le importa, o sea, lo que pase, ella siempre va a estar para sus hijos. Sea cual sea la forma de que ellos vivan o actúen, la madre siempre va a estar ahí para defenderlos, ¿cierto? Siempre va a estar dispuesta a decir que es su hijo amado. Entonces, la pregunta es, ¿estamos o están viviendo para este llamado? Si tú estás viviendo para este llamado o no lo estás haciendo, ponte manos a la obra, ya que Dios está contigo todos los días de tu vida. El Señor dice, y es una promesa, que Él estará contigo todos los días de tu vida. No estás solo en este trabajo. Él no te va a desamparar. Él será tu ayuda. Él te capacitará por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, para que perseveres cada día con gozo y agradecimiento a Dios por ser parte del plan redentor. Así que estas palabras deben animar a cada madre a poder seguir adelante con el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. Las madres, como decía, son sinónimo de amor y tienen un rol muy importante en la sociedad. Juegan un rol muy importantísimo, ya que los hijos pueden elegir su propio camino, pero tú como madre estás llamado a ser ejemplo para ellos, ya que muchos de los hijos que tenemos van a imitar, ¿no es cierto? ¿Cómo eres tú? Si tú fuiste una mala madre o estabas en un mal camino, los hijos van a seguir por ese camino, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar a ocupar nuestras vidas en algo que realmente glorifique al Señor, ya que nuestros hijos están mirando. A veces parecen que no, pero sin embargo ellos lo captan todo, van percibiendo, ¿no es cierto? Entonces es una gran labor que tiene como madre, ya que decía, el propósito de la maternidad es tener hijos que reflejen a Cristo, amando, sirviendo a Dios con todo su corazón. Pero el problema es que nosotros, me incluyo, ¿no es cierto? A veces nos preocupamos más en formar hijos exitosos, ¿no es cierto? Que tengan una buena carrera profesional, que sean educados, que no es malo, y nos olvidamos de poder educarlo, ¿no es cierto? O enseñarle para que ellos aprendan a amar a su Señor. Nos desviamos es fácilmente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa a veces cuando uno logra poder ver a un hijo realizado con una buena carrera profesional, un buen trabajo, y la mamá que dice, ese es mi hijo, ¿no es cierto? Y saca pecho, y dice, wow, es mi hijo, yo me esforcé tanto para esto, ¿no es cierto? Y a veces sacas de la vida a Cristo y dices, yo, ¿no es cierto? Yo formé eso, yo lo eduqué para eso, ¿no es cierto? Entonces, formamos hijos no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Entonces nosotros como hijos de Dios, hechos a la imagen de Dios, como almas eternas que somos, tenemos que enfocarnos y nuestra meta debe ser guiarlos a ese propósito, a ver y saber dónde queremos que pasen la eternidad nuestros hijos, ¿no es cierto? Ya que sabemos que hay dos lugares, un lugar con nuestro Señor o lejos del Señor. Si podemos pensar en uno de los mayores propósitos y más significativos regalos de la maternidad, es el inmenso privilegio que tiene cada madre de enseñar a su hijo. Solamente quiero llevarte por un instante para que tú recuerdes el maravilloso ejemplo que nos muestra en 2 de Timoteo 1:5, en la cual habla de la abuela de Timoteo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo en la cual dice la gran herencia que estas madres dejaron a su generación venidera. Ellos le llenaron con la palabra del Señor al joven Timoteo, lo estaban preparando, ¿no es cierto?, para que él más adelante pueda ser este pastor que realmente fue de influencia para muchas personas, ¿no es cierto?, aún en su juventud. Timoteo dice que desde su niñez lo llevaron a confiar en Cristo y así ser fielmente salvo. Timoteo vivía siempre por el poder de Dios, gracias a que su madre y su abuela perseveraron en contar, anunciar y enseñar las maravillas que nuestro Señor ha hecho. Entonces, ¿se dan cuenta cómo es que una madre o una mujer está llamado a capacitar, ¿no es cierto?, a inculcarle en los caminos del Señor a sus hijos? Entonces, el llamado actual para cada uno de nosotros no es diferente, ya que nosotros también hemos visto las maravillas de nuestro Señor. Porque todos los que estamos acá hemos podido experimentar y hemos podido ver las maravillas del Señor,
¿Cómo es que Él nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en el pecado? ¿Acaso no nos vamos a quedar callados por lo que nosotros hemos visto? No, ¿verdad? No, nosotros también tenemos que contar a nuestra generación venidera las maravillas de nuestro Señor. Debemos levantarnos y contar el Evangelio, porque esto son las buenas noticias. Tenemos que empezar a hablarle a nuestros hijos del privilegio de ser parte de la obra de Dios y que ellos pongan su corazón y pongan su confianza en el Señor. No necesariamente en las cosas de este mundo, porque eso no te trae salvación. Incluso no te puede traer ni siquiera seguridad de repente financiera o seguridad emocional, sino que solamente en el Señor podemos encontrar seguridad y confianza. Entonces tenemos que enseñarles de que ellos le crean a lo que el Señor establece y nos habla en su palabra. Amén, hermanos. Entonces el trabajo de la maternidad comienza con Dios, ya que Él es el fin y el propósito es de que glorifiquen a Él, como le decía. Entonces nosotros tenemos que pasar tiempo preparándonos, capacitándonos, ¿cierto? Para nosotros enseñar a nuestros hijos. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a pasar tiempo? ¿Acaso en las redes sociales buscando un modelo de madre? No, en la Escritura, ya que el Señor ha establecido, ¿no es cierto?, los principios, cómo es que debemos nosotros como padres empezar a conocer y para poder enseñarlo a nuestros hijos. Es en la palabra del Señor que nosotros tenemos que pasar tiempo, ¿no es cierto?, meditando, aprendiendo. No tenemos que ser indiferentes a las cosas que pasan. Solamente ahí podemos ver que a nuestra generación venidera transformada y una generación que vive para la gloria del Señor, ¿no es cierto? Y no solamente una generación que vive, sino que una generación que le cree, que le obedece, y no le obedece por la presión externa, sino que le obedece porque él ama al Señor y cree, tiene esa convicción en su vida de que el Señor, ¿no es cierto?, es el dador de la vida y que solamente en Él podemos encontrar la seguridad y la salvación. Entonces no lo van a hacer porque de repente ya pues me toca, ¿no es cierto?, porque tanto me insiste, sino que ellos al conocer del Señor le van a obedecer porque le aman, porque le creen al Señor, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, recuerda que no existen madres que pueden hacer, como le decía, esto solas, sino que necesitan la participación y el trabajo que está haciendo en sus hijos, buscar a Dios, ¿no es cierto? También necesita, como le dije, la ayuda del padre, ya que nosotros, cuando habla de la educación de los hijos, no es que solamente la mamá está involucrada, sino que nosotros también como padres también estamos llamados, ¿no es cierto?, a enseñar, a discipular a nuestros hijos. Sino que hablamos de madre porque, de acuerdo a nuestra cultura, la mayor cantidad de tiempo en la cual pasan los niños pequeños es con la madre, ¿no es cierto? Nosotros a veces por nuestras responsabilidades, de que como somos llamados a ser los proveedores, ¿no es cierto?, para el hogar, a veces salimos fuera de la casa, nos toca trabajar fuera de casa. Entonces, y la madre es la que pasa la mayor cantidad de tiempo con los hijos. Entonces la maternidad es como un megáfono, ¿no es cierto?, para el evangelio, ya que nuestra meta no es simplemente criar niños felices, nuestra meta no solamente es criar niños exitosos y que aporten a la sociedad, sino que estamos preparando a nuestros hijos para el día del juicio. Lo estamos preparando, ¿no es cierto?, para que cuando el Señor venga, el Señor pues le diga, bienvenido, ¿no es cierto?, entra al gozo de tu Señor. Estamos criando a nuestros hijos para la eternidad. ¿De qué vale tener una vida privilegiada, una vida de hijos exitosos, pero sin embargo su camino sea camino de perdición, o su eternidad sea pasar lejos del Señor? De nada sirve, hermanos. Nuestra preocupación debe ser eso, ¿no es cierto? ¿Dónde van a pasar la eternidad nuestros hijos? Si Dios nos ha bendecido con hijos para que podamos extender su reino, la maternidad es una parte crucial en el plan de Dios. Se debe aceptar la misión del matrimonio en la maternidad como el medio para glorificar a Dios y extender su reino. Entonces, es un medio, ¿no es cierto? Ya que a través de las familias, porque si vemos familias estables, familias que aman al Señor, nosotros vamos a poder estar seguros de que esas familias van a criar a hijos en los caminos del Señor. Hoy en día podemos ver o nos quejamos, ¿no es cierto?, acerca de la inseguridad, de todos estos males que aquejan la sociedad. ¿Pero por qué? Porque no se ha hecho un trabajo, ¿no es cierto? Los padres se han descuidado tal vez de los hijos y no los han inculcado en los caminos del Señor, ¿no es cierto? O más, de repente ni siquiera se han ocupado de enseñar principios o valores, porque
estaban tan ocupados en poder realizarse como personas y poder obtener o poder lograr, ¿no es cierto?, las metas que se han propuesto en su vida. De repente tener, como les decía, un buen trabajo, un buen empleo, ¿no es cierto? Pero se han olvidado o han dejado la crianza a los hijos. Muchos de las personas adineradas, por ejemplo, a cargo de las empleadas, ¿no es cierto?, la persona que van ahí para poder criarlos, son ellas las que se encargan, ¿no es cierto? Y ellos, los padres, a veces ni se han preocupado siquiera en saber cómo está, cuáles son sus necesidades, qué es lo que piensa. Entonces, no hay ningún llamado más grande para el ministerio de lo que tú, hermana, estás haciendo. O sea, es tu llamado más grande. Tú estás haciendo con estos hijos que Dios ha puesto en tu casa. Entonces, si crías hijos cristianos, imagínate, tú hoy en día criando a tus hijos en los caminos del Señor. Imagínate si estos hijos van y crían a tus nietos en los caminos del Señor y esos nietos nuevamente enseñan a sus hijos a caminar en los caminos del Señor. Imagínate el impacto que puede causar en la sociedad. Yo estoy seguro de que ese impacto puede ser más de repente de lo que uno de nosotros estamos aquí al frente predicando o hablándoles a tu vida. Este mensaje te va a impactar más lo que hace la mamá en casa. ¿Por qué? Porque ese es un impacto a largo alcance. O de repente no lo vas a ver de inmediato, sino que lo vas a ver a futuro. Lo vas a ver a futuro. Entonces, como decía, la maternidad es un trabajo a largo plazo. Es a largo plazo, ¿por qué? Porque el asunto con la maternidad es que no ves los frutos de inmediato, o las recompensas o las ganancias, no lo ves de inmediato, sino que es una tarea a largo plazo, ya que se tiene que ver una visión, como decía, a futuro, ¿no es cierto? Si tú quieres ver una generación cambiada, transformada, tú tienes que mirar al futuro. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos de pasada y nuestros hijos son los que van a quedar, y va a depender de ellos de lo que vayan a proclamar, ¿no es cierto? Si proclaman las maravillas que el Señor ha hecho en su vida o van por el camino de la perdición. Entonces, hermanos, como les decía, nosotros tenemos que tener una visión a largo plazo. Esa es la única forma en la cual podemos ver con un propósito esas cosas que a veces son insignificantes o que a veces lo asumes con tal normalidad y dices, no, pero estas cosas no son santas. Por ejemplo, cambiar un pañal. ¿Qué vas a decir? Estas cosas son santas. No, no es cierto. O de repente vas a decir, estas cosas no son de Dios o no son bendecidas por Dios. Y si tú ves de esta manera, es muy fácil para las madres sentirte como algo menos que las demás. Y hay muchas hermanas, ¿no es cierto?, incluso que lo han expresado y dicen, ¿no es cierto?, no, pero es que yo quisiera estar de repente haciendo tal o cual cosa, pero no puedo, ¿no es cierto? Y a veces dicen, no, llegan incluso a sentirse, como le digo, menos que las demás hermanas que de repente están en un liderazgo o que están al frente de algo. Pero quiero decirte en esta mañana, hermano, que esas personas que, por ejemplo, vemos en el libro de Hebreos, que son, ¿no es cierto?, los héroes de la fe, esas personas, hermanos, nunca vieron de repente cumplidas las promesas que recibieron del Señor. Pero sin embargo ellos perseveraron creyendo, ¿no es cierto? Porque fe es certeza, es seguridad de lo que esperan. Ellos se mantenieron, perseveraron firmes en la doctrina, enseñando, llevando a cabo la misión que el Señor los había dado. Así que nosotros como padres tal vez de repente no podamos ver esos frutos o ese resultado de repente en vida. Pero quién sabe, ¿no es cierto?, que de aquí a un tiempo ya pasa y esas personas se convierten en un gran portador del evangelio. Yo puedo ver, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando habla, ¿no es cierto?, acerca de Moisés. Moisés, hermanos, su madre Jocabed, dice que ella, por ejemplo, a pesar de que había un edicto de parte del rey de que todos los niños fueran lanzados al mar o muertos para que el pueblo de Israel no se expanda o no llegue a ser más poderoso, esta mujer desobedeció esta ley y simplemente siguió en el llamado que el Señor le ha dado, ¿no es cierto?, de criar hijos. O sea, y cuando una madre le obedece al Señor, el Señor te va a respaldar, porque tú te imaginas a Jocabed criando a su hijo, ya era grandecito, es imposible de que puedas ocultarlo, porque un niño llora, ¿no es cierto? Pero sin embargo la Escritura dice que ya hubo un tiempo en la cual ella ya no lo pudo ocultar más, y lo lanzó en una canastita o en un
cesto, como le quieran llamar, al río, ¿no es cierto? Pero sin embargo, dentro de los planes de los propósitos del Señor estaba de que era la madre quien tenía que cuidar a este niño, ¿no es cierto? Y movió todos los hilos y fue armando ahí como el rompecabezas para que ese niño nuevamente vuelva a los brazos de su madre. Entonces su madre no sabía, o sea, que Moisés, imagínate, iba a llegar a ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces muchos de nosotros tal vez de repente no sabemos el impacto que puedan causar nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos que ir preparándolo para que estas personas, tenemos que estar seguros de que ellos sean aquellos portadores del evangelio, ¿cierto? A veces clamamos por un avivamiento, de repente nosotros no vemos ese avivamiento, pero estamos trabajando para que eso suceda de repente más adelante, ¿no es cierto? Entonces es una gran labor, hermanos. No te sientas menos ante nadie, ya que el trabajo como madre que estás realizando es de gran y vital importancia para la sociedad. La maternidad, como le decía, no puedes ver frutos por mucho tiempo quizás, pero el hecho de que la maternidad sea algo común no quiere decir que Dios no lo esté usando para sus propósitos. Dios lo está usando para sus propósitos. Ustedes se imaginan si nosotros acá, por ejemplo, hiciéramos un ejercicio y dijéramos, a ver, vamos a sacar a unas 10 de nuestras hermanas jóvenes acá y le preguntamos, ¿qué es lo que quieres ser tú de repente, no sé, de aquí a unos 5 o 10 años? Todas expondrían, ¿no es cierto?, decir de repente lograr mi carrera profesional, no sé yo, ¿no? Pero yo quizás estoy seguro de que ninguna se atrevería a decir quiero ser madre. ¿Por qué? Porque todos los que estamos quizás ahí nos reiríamos, ¿no es cierto? Oye, ¿madre? Porque a veces lo tomamos como algo, no le damos la importancia que realmente tiene la maternidad. Entonces, hermanos, como madre es fácil sentirte olvidada, es fácil sentirte descuidada, pero recuerda que las cosas que tú lo haces con mucho amor, hacen mucho ante los ojos de Dios. Las cosas que tú haces, como digo, en la crianza de tus hijos cuentan mucho delante del Señor. ¿No es cierto? Ya que tú lo haces con amor. Muchas de las tareas que realiza una madre pueden ser consideradas de poca importancia. Por ejemplo, ordenar, lavar la ropa, enseñar a los niños, llevarlos al baño, recordarles que guarden su ropa. Pero al realizar estos actos de servicio, los niños están siendo cimentados en el amor. Entonces, hermano, no es que lo que tú haces es insignificante, no. Todo esto cuenta, hermanos, hasta el más mínimo detalle, porque recuerden que la Escritura dice que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, si a ti como madre te ha tocado cambiarle el pañal a tu hijo, hazlo como para la gloria del Señor. Saber que estás realizando un ministerio, estás llevando a cabo un ministerio y no eres menor que la hermana misionera, no eres menor que la hermana que predica, ¿no es cierto?, frente a multitudes. No eres menor, eres tan importante para el Señor así como ella, porque tú estás preparando a estos misioneros que en el momento adecuado el Señor los va a usar para su gloria. Amén, hermanos. Así que el amor de una madre proporciona una base emocional que permanecerá en el niño hasta la edad adulta, ¿cierto? Son ellas las que proporcionan esto y lo acompañan durante toda su vida. La misma Biblia dice que nosotros debemos de mirar más allá de lo que el mundo ve. ¿Ustedes recuerdan la historia de David? Cuando el profeta Samuel es llamado para que vaya y escoja un rey para Israel, ¿no es cierto? Él va y llama a Isaí, le dice, tráelo a todos tus hijos ya que vamos a escoger a un rey para Israel. Y acá va a salir uno. Entonces Isaí trae a todos sus hijos, los pone ahí delante, ¿no es cierto? Él ve, lo primero que ve Samuel es la hermosura, ¿no es cierto? La presencia de los hijos de Samuel. Pero de los hijos de Isaí. Pero dice no es, ¿no? O sea, y Samuel pregunta y dice, ¿no tienes otro más? Y que mira, el propio Isaí dice, sí tengo por ahí uno que es pastorcito de ovejas, ¿no es cierto? O sea, lo tenían como menos, ¿no es cierto? Un chiquitito por ahí que para cuidando el rebaño, pero eso no creo que sea. ¿Qué va a ser si de repente no ha estado preparado, por así decirlo, para que sea rey, ¿no es cierto? Pero cuando lo traen, el Señor le dice a Samuel, ese es, ¿no es cierto? Entonces no se basó en la apariencia, o sea, no miró la apariencia, sino que vio mucho más allá de lo que el mundo ve.
Entonces no debemos dejarnos impresionar por la apariencia ni por la estatura, pues lo que ha rechazado la gente, como le decía, se fija en las apariencias, pero lo que el Señor mira es el corazón, ¿no es cierto? Lo que el Señor ve es el corazón. Entonces, como le decía, el Señor ve, ¿con qué corazón estás tú realizando tu labor de madre? ¿Estás haciéndolo para tu propia gloria o para la gloria del Señor? Entonces, hermanos, podemos ver este pasaje que le da lectura, lo podemos ver en 1 Samuel 16:7, perdón. Ahí está, ¿no es cierto?, en la cual el Señor habla y relata esta historia para que nosotros también podamos ver, ¿no es cierto?, de que lo que el Señor, hermanos, ha puesto en nuestras manos son muy valiosos, o deben ser, por así decirlo, muy valiosos para nosotros también. Ya que cuando Jocabed habla y dice que Moisés, por ejemplo, era muy hermoso ante los ojos del Señor, está diciendo que era muy importante, ¿no es cierto? Para el Señor todos sus hijos son importantes, ¿no es cierto? Y si Él nos ha encomendado a nosotros criar a un hijo, nosotros también tenemos que verlo, que nuestros hijos son muy importantes, son una bendición que el Señor nos ha dado. Es más, el Salmo dice que los hijos son como saetas afiladas, ¿no es cierto?, en tiempo de guerra. ¿No es cierto? Imagínate, estás en la guerra y los hijos se lanzan ahí a defender a la madre, al padre, ¿no es cierto? Son como saetas afiladas, dice. Entonces, hermanos, si nosotros tomamos a nuestros hijos como un tesoro que el Señor nos ha regalado y nos ha dado para poder nosotros formarlo o darle la forma, ¿no es cierto?, por así decirlo, nosotros tenemos que pasar tiempo, hermanos, en ello. No podemos tenerlo como algo así, ya mi hijo y ahí que crezca como puede. No, tenemos que pasar tiempo, tenemos que incluso sacrificar ciertas cosas de nuestra vida, ¿no es cierto? Yo leía una historia de una madre, dice que por ejemplo tuvo que matar a su hijo porque le era un obstáculo, ya no le dejaba salir a fiestas, ya no le dejaba, por ejemplo, salir con sus amigas. Entonces ella lo veía a un hijo como un obstáculo, ¿no es cierto?, para que ella lleve una vida normal. Quería llevar como la vida de una soltera, por así decirlo. Entonces, hermanos, cuando uno llega a ser padre, hay muchas cosas en las cuales uno sacrifica, pero no lo sacrifica así, bueno, tengo que dejar de hacer esto. No, sino que lo hace con amor. Un cristiano siempre hace, como le decía, las cosas con amor, con cariño, ¿no es cierto?, sabiendo que es algo valioso que el Señor nos ha dado en nuestra mano. Yo estoy seguro de que si tú tuvieras, por ejemplo, una porción de oro o tuvieras algo de que es de vital importancia en tu mano, ¿acaso lo dejarías por ahí en cualquier lugar? No, ¿verdad? O sea, lo cuidarías, estarías pendiente siempre, hoy que no se me pierda, hoy ¿dónde lo dejé? A cada instante de tu vida estás pendiente, ¿no es cierto? Entonces con nuestros hijos, hermanos, sí, así debe ser hoy en día, ya que estamos en una sociedad en la cual totalmente ha transgiversado los roles y quiere incluso imponerte, ¿no es cierto?, un modelo, un ejemplo a seguir. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir el ejemplo que el Señor nos ha dejado, ¿no es cierto? Tú como madre tienes que cumplir ese rol que te ha dado el Señor de poder capacitar, de poder preparar hijos para la gloria del Señor. Hijos que no solamente le crean, sino que le obedezcan al Señor. Y es de esa única forma en la cual nosotros podemos estar seguros y decir que vemos con esperanza, ¿no es cierto?, un futuro mejor para nuestra sociedad, ¿no es cierto? ¿Quién sabe uno de tus hijos que estás criando pueda llegar a ser presidente del Perú, ¿no es cierto?, que puede estar metido en la política, porque tú sabes que la persona que está arriba es la que más influye, ¿no es cierto?, dentro de lo que son la toma de decisiones. ¿Tú te imaginas si un hijo de un cristiano llega a la presidencia, o sea, los cambios que podría realizar? Porque es una persona que le teme al Señor y que quiere, ¿no es cierto?, que la sociedad también glorifique al Señor. Entonces, hermanos, no menosprecies la maternidad, o sea, no lo tomes como algo insignificante, sino que tómalo como algo de mucho valor, el trabajo que tú estás realizando. Así que, hermano, quiero animarles a que no se desanimen cuando se sienten cansadas, cuando se sienten abrumadas en el trabajo que están realizando. Miren hacia la cruz de Cristo, ¿no es cierto? En el Evangelio es la esperanza que el Señor nos ha dado. Una esperanza de salvación, una esperanza en la cual Él nos hace llamado y dice, ¿no es cierto?, en el libro de Juan dice, venid a mí, todos los que están cargados, todos los que están trabajados, yo los voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice, ¿no es cierto? Entonces el Señor hace ese llamado. Cuando tú te sientes cansada,
cuando tú te sientes agotada o cuando tú incluso no sabes qué hacer frente a un problema, una situación en la cual tu hijo esté atravesando, acude al Señor. Acude al Señor. En el Señor vas a encontrar, ¿no es cierto?, sabiduría. Y lo bueno de vivir en comunidad es de que el Señor también ha preparado, ¿no es cierto?, personas que de repente han vivido más que nosotros, poder acudir a ellas para que nos puedan dar un consejo, ¿no es cierto? Porque incluso cuando el Señor habla, ¿no es cierto?, ahí en Tito y dice que las mujeres mayores, ¿no es cierto?, los enseñen a las más jóvenes a cómo comportarse, dice, ¿no es cierto? Entonces, tenemos a nuestras hermanas. Si tú eres madre de repente y eres una madre joven, no sabes qué hacer, acércate a una hermana adulta que ya ha vivido más que tú, que tiene más experiencia que tú y pídele un consejo. ¿Cómo puedo, actuar o cómo puedo, ¿no es cierto?, llevar a cabo este problema que no sabes de repente cómo poder darle una solución? Acude en busca de ayuda, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, es para meditar, es para reflexionar. Hoy es un día muy importante, como decía, para todas las madrecitas, ¿no es cierto? Nos hubiera gustado de repente contar con muchas más, pero también entendemos de que muchas de repente han decidido realizar un viaje para poder visitar a sus mamás también, que aún no tienen con vida, y es por eso tal vez que no están aquí presentes. Pero desde aquí queremos hacerle llegar nuestro saludo, no solo a los que están presentes, sino que a las que también nos ven por las redes sociales, poder hacerle llegar nuestro saludo y decirle que estamos muy encantados de que puedan formar parte de Gracia Urbana, ¿no es cierto? Y que aquí en Gracia Urbana siempre vamos a estar con el corazón abierto y dispuesto para poder ayudar en lo que se pueda para la expansión del reino. Así que, hermano, ponte en pie esta mañana, vamos a orar. Vamos a orar, luego vamos a pasar a la repartición de los alimentos para la Santa Cena.